Estamos de vuelta en esta transmisión especial del Canal Antigua del Foro de Candidatos a la Presidencia que auspicia el Colegio de Abogados y Notarios. Los abogados son hoy anfitriones de 5 candidatos a la presidencia que habrán de discutir y presentar sus ideas en torno a la seguridad y la justicia en Guatemala. Claudia Méndez Arriaza presenta la primera pregunta, que es la misma para todos los candidatos, y le ofrece la palabra al primero de ellos. Así es, vamos a empezar. Apenas está empezando la jornada de este debate. Para cada uno de los cuales, de ser electos, ¿cuáles son las primeras 3 medidas inmediatas que ustedes tomarían desde la presidencia en materia de seguridad y justicia? Muchísimas gracias, muy buenas noches. La primera tiene que ver con el tema legislativo. Una cosa que tenemos que reconocer es que hay demasiadas leyes. De hecho, hay más leyes que iglesias y cantinas juntas en este país. Y sin embargo, estamos atrasados, no hemos logrado la modernización. Y nos enfocamos nada más en el tema de justicia a lo penal, cuando deberíamos de ser un poquito más amplios. Por ejemplo, todo el tema de la familia, que usa el Código Procesal Civil y Mercantil para el tema de familia, porque la ley tiene 22 artículos y simple y sencillamente dejamos fuera. Una madre de familia que llega 5 minutos tarde a una cuestión de una medida para que una caución económica, simple y sencillamente llegó tarde por 5 minutos porque la camioneta lo dejó y se queda fuera, pierde eso. Nosotros creemos que tenemos que entrar en un proceso en donde tenemos que trabajar en conjunto, legislativo, sociedad, especialmente Colegio de Abogados, para poderlo resolver. En segunda instancia tenemos que entrar en el tema de seguridad, lo que implica un control territorial. No podemos asumir que va a haber seguridad si no controlamos. ¿Qué es lo que pretendemos? En primera instancia, una reforma a lo que es la Policía Nacional Civil, con la creación de la Escuela Politécnica de Oficiales de la Policía Nacional Civil, que nos permitan darle una estructura, disciplina y todo lo que conlleva la temática de lo que es la Policía Nacional Civil con sus oficiales. En segunda instancia es el crecimiento en el número de soldados, en donde tenemos que triplicarlo en los primeros 3 años, pasar de 13.000 a 30.000 efectivos, para que podamos ir abriendo las zonas militares que nos aseguren por lo menos una por departamento, donde podamos agarrar otra vez el control territorial que se ha perdido y que tenemos que centrarnos a decir que no va a haber. Si no tenemos el control territorial, no vamos a poder recuperar el tiempo perdido. Y en el tema de fomento a la justicia, tenemos que también implica todo un proceso de rehacer el Ministerio Público, porque creemos que como está funcionando el Ministerio Público, no lo está haciendo correctamente. Señor Yamatei, ha concluido su tiempo. Gracias por ofrecernos su primera respuesta. Pregunta al doctor Manuel Valdizón. En su primera presentación en esta noche, habló de la necesidad de elegir de forma directa a jueces y magistrados. ¿Podría usted explicar en qué consiste esa propuesta? Claro, vuelvo a mencionar, nosotros representamos el Plan Nacional del Cambio, representamos el futuro, no al pasado. Hoy en día hay un sistema corporativo de elección de magistrados. Y hay algunos aquí presentes que posiblemente se reirán o dirán, yo soy parte de él. Y conozco algunos que han llegado a las instituciones políticas a pedir el voto para X o para Y, ofreciendo cualquier tipo de cosas. En los tiempos de Valdizón no se va a permitir. Por eso es importante la elección democrática, que sea el pueblo el que decida a través de una papeleta quiénes van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quiénes van a ser los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El sistema corporativo que se ha creado a través de un rey, el rey de tal cosa, el rey de tal cosa, no se puede seguir permitiendo. Debemos decir que el pueblo elija a sus autoridades. ¿Magistrados o jueces también? Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, señor Valdizón. Le pregunto a los candidatos si tiene alguien un comentario que hacer, y es el caso del doctor Yamatei. Tiene 1 minuto para plantear su réplica. Muchísimas gracias. Efectivamente, podemos coincidir de que hay necesidad de introducir cambios, pero yo no creo que sea planteándolo solo así como parte de un cambio que hay que hacer, sino que tendríamos que obligarnos a reconsiderar una reforma de la Constitución para poder plantear esos cambios.
Eso no implica que pueda ser hecho por un gobernante, eso implica que tiene que ser hecho por un pueblo que tiene que aceptar una consulta popular, un cambio. Venir y decir que el presidente quiere romper eso, a mí me parece un tanto irresponsable en el sentido de que hay que decirle a la gente que esto tiene que ser parte de un proceso y ese proceso se llama reforma constitucional y eso significa que tiene que someterse a consideración del pueblo el que lo acepte porque es un cambio, sea total, sea parcial, si es por la vía rápida o por la vía más complicada de una reforma constitucional, constituyente, eso habrá algo que decidir. Pero lo que sí creo es que no es cuestión de que el presidente vaya a decidirlo, es el pueblo que lo tiene que decir. Doctor Yamatei, rehacer el Ministerio Público. ¿Cómo se rehace el Ministerio Público? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que comprender que el Ministerio Público hoy por hoy es a duras penas un apéndice del Ejecutivo. Tenemos que comprender que justicia va a haber en este país en la medida en que haya una auténtica separación de los poderes del Estado, en donde el Ministerio Público pueda contar con los recursos para poder ser profesionalizado, en donde podamos contar con los recursos y la capacitación para que desde lo que es el manejo de la escena del crimen, sobre todo de las pruebas que tienden a perderse, que son perecederas, ¿cuántos casos de violación se pierden? Porque simple y sencillamente cuando al fin le llega a la mujer a que llegue con el médico forense ya se perdieron las evidencias. ¿Qué es lo que pasó ahorita con los asesinos de Facundo Cabral? Los agarran, hacen el gran show, pero nunca nos dijeron a los guatemaltecos si le hicieron la prueba de absorción o no, la famosa prueba de la parafina. O sea, tenemos que entender que el Ministerio Público adolece de graves deficiencias. Yo creo que una de las formas que hay que replantearse, y es un deber del Estado... Doctor Yamatei, ha concluido su tiempo para esta pregunta. ¿Alguien quiere replicarle? El doctor Valdizón está solicitando 1 minuto para replicar. Adelante. Sí, yo creo que es evidente que el Ministerio Público es un apéndice hoy en día del Ejecutivo, pero hay que independizarlo, hay que hacerlo autónomo y hay que replantear la protección a los jueces y magistrados. Hoy en día no se conocen las pruebas en base a la sana crítica razonada, la lógica y la razón y la experiencia, sino en base a la intimidación, el miedo y lo que usualmente pasa con nuestros jueces, el temor a que le pase algo a sus hijos, a que le pase algo a sus hermanos. Tenemos que cubrir y proteger a nuestros jueces. El Ministerio Público evidentemente tiene que tener autonomía y ser independiente. Gracias. Doctor Yamatei, pregunto si usted quiere usar su minuto para contraargumentar. Sí, adelante. Muchas gracias. Fíjense que entendí que la pregunta era sobre el Ministerio Público. Disculpen los señores jueces que no lo había mencionado, pero el tema es sobre el Ministerio Público. Lo que sí tenemos que reconocer es que el Ministerio Público no cumple con su deber de objetividad. De hecho, viola la jurisdicción de los jueces. La función jurisdiccional tiende a ser violada, hoy maximizada con presencia de un organismo internacional que pasa a dejar de ser un querellante adhesivo a ser el Ministerio Público, se convierte en el ente acusador. Yo sí creo que tenemos que entender que la necesidad de este país es el fortalecimiento de nuestras instituciones, que lejos de debilitarla, lo que tenemos que hacer es fortalecerla. Eso nos cuesta recursos, sí, pero ¿cuánto se desperdician recursos del Estado en cosas que no son realmente hoy por hoy necesarias y se descuidan cosas tan valiosas como lo es la paz, el progreso y el desarrollo que nos viene de la seguridad y la justicia? Sí. Señor Yamatei, gracias por... ¿Respetaría usted la permanencia en su cargo de la Fiscal General de la Nación hasta el final de su periodo? ¿La sustituiría? ¿Por qué una cosa o la otra? Pues muchas gracias. Entiendo que esa pregunta me pone o trata de ponerme en un aprieto, debido a que fui perseguido por esta fiscal y de hecho no se quedó conforme con el fallo. Sin embargo, yo creo que los guatemaltecos tenemos que aprender a respetarnos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que el nombramiento de ella haya o no haya sido de mi agrado, haya o no haya sido de mi gusto y pueda o no pueda estar de acuerdo. Si yo promuevo que tiene que haber independencia, lo que tengo que hacer es respetar y trabajar con las autoridades y cumplir con el deber, que es lo mismo que esperaría de ella en el caso de la persecución política en contra mía. Muchas gracias. Gracias, doctor Yamatei. Pregunto a los candidatos si alguien quiere plantear una réplica en torno a este tema. No hay ninguna réplica. Claudia Méndez tiene la siguiente pregunta. Va dirigida al doctor Harold Caballeros de Viva Encuentro por Guatemala. ¿Cree usted que para financiar la seguridad ciudadana en este país
Es necesario plantear el pago de un impuesto directo a los capitales mayores de cierto monto, como se ha realizado en Colombia por parte del gobierno del presidente Uribe y como se ha planteado en el vecino El Salvador por parte del gobierno del presidente Funes. Muchas gracias. Dicen que políticamente uno no debe dar razón a nadie. Pero yo coincido con el doctor Caballeros, y discúlpenme que viole las normas del debate y haya tenido que utilizar su nombre, pero no es una alusión directa para criticarlo, sino al contrario. Yo también creo que tenemos que analizar el impuesto porque definitivamente el Estado tiene que fortalecerse, pero ojo, el primer paso es la confianza y la credibilidad de un Estado para poder plantear las soluciones. No puede generarse un impuesto simple y sencillamente porque a alguien se le ocurre para que sea nada más usado para cualquier cosa, menos para seguridad. Hoy lo vemos en la Policía Nacional Civil, hoy lo vemos en el Ministerio de Gobernación, en donde se le sacan los recursos y se utiliza para repartir cualquier cantidad de bolsitas, pero no para darnos seguridad y justicia a los guatemaltecos. Yo creo que tenemos que plantearlo y aparte de eso, ese preciso impuesto debería de ser suficientemente bien fiscalizado por la propia sociedad, de manera que no puede utilizarse en ninguna otra cosa que no sea la seguridad y la justicia del país.